Esta es la función número 289 de las 449 funciones que tiene Excel 2013. La función miembro cubo. ¿Qué hace esta función? Esta función devuelve un miembro o tupla del cubo. Se usa para validar la existencia del miembro o tupla en el cubo. Esta función tiene tres argumentos: conexión, la expresión del miembro y un argumento opcional que es el título. Veamos entonces teoría. En matemáticas, una tupla es una lista ordenada de elementos. Una n tupla es una secuencia o lista ordenada de n elementos, siendo n un número natural. La única cero tupla es la secuencia vacía. Una n tupla se define inductivamente desde la construcción de un par ordenado. Las tuplas suelen anotarse listando sus elementos entre paréntesis, separados por comas. Por ejemplo, 2,7,4,1,7 denota una quinta tupla. En ocasiones se usan otros delimitadores como los corchetes o los angulares. Las tuplas suelen emplearse para escribir otros objetos matemáticos como los vectores. Esto es una lista con un número limitado de objetos. Pasemos al siguiente texto. En informática o concretamente en el contexto de una base de datos relacional, un registro también llamado fila o tupla representa un objeto único de datos implícitamente estructurados en una tabla. En términos simples, una tabla de una base de datos puede imaginarse formada de filas y columnas o campos. Cada fila de una tabla representa un conjunto de datos relacionados y todas las filas de la misma tabla tienen la misma estructura. Un registro es un conjunto de campos que contienen los datos que pertenecen a una misma repetición de entidad. Se le asigna automáticamente un número consecutivo que en ocasiones es usado como índice, aunque lo normal y práctico es asignarle a cada registro un campo clave para su búsqueda. Esto es hablando de bases de datos donde se requieren hacer consultas. Entonces, por ejemplo, tenemos acá en la figura 1.2 una tabla con 3 columnas y con 6 filas. Y ahí me está diciendo, esto es una tupla y esto es un atributo, encabezado y el cuerpo. Esta función no la podemos probar en este momento en Excel porque nosotros no tenemos una conexión a una base de datos disponible. Pero sin embargo, si nosotros tuviéramos una base de datos con los siguientes campos: ventas, periodo fiscal, punto 2004, pues podríamos hacerlo con miembro cubo de esta manera, ¿ok? O también lo podríamos hacer con una referencia absoluta, por ejemplo, para estas dos celdas. En este caso, por ejemplo, tenemos la misma tabla de arriba de ventas. Entonces seleccionamos ventas, seleccionamos estas referencias y luego el criterio ventas del 2004. Si tuviéramos otra base de datos, podríamos hacerlo de la siguiente manera, todo entre comillas. Podríamos este argumento que está acá, entre comillas, punto y coma, del campo producto.comida, punto y coma, y hora.1997. O podríamos también entonces llamar la función mediante el ejemplo con esta referencia. Entonces eso es todo en cuanto a la función miembro cubo en Excel 2000.